Hola, vamos a hablar de archivos. Los archivos, en contraposición con las estructuras de datos vistas hasta ahora, como por ejemplo variables simples, vectores y registros, son estructuras de datos almacenadas en memoria secundaria. Para utilizar la información en memoria principal, se emplea fundamentalmente la instrucción de asignación. Sin embargo, para guardar o recuperar información de un archivo, es necesario realizar una serie de operaciones que describiremos en este apartado. El formato de declaración de un archivo es el siguiente: file, nombre, variable y fichero. En otros lenguajes, la declaración del archivo determina el tipo de datos que se van a almacenar en él. Para la apertura y cierre de archivos, antes de utilizar un archivo, es necesario realizar una operación de apertura del mismo. Posteriormente, si se desea almacenar datos en él, hay que realizar una operación de escritura. Y si se quiere obtener datos de él, es necesario hacer una operación de lectura. La instrucción más habitual para abrir un archivo es file, *archivo. Archivo igual a open, nombre, archivo y modo. En este ejemplo de estructura tenemos el fichero fopen igual a origen txt y el nodo que sería r. El puntero file. Todas las funciones de entrada-salida estándar usan este puntero para conseguir información sobre el fichero abierto. Este puntero no apunta al archivo, sino a una estructura que contiene información sobre él. Esta estructura incluye, entre otras cosas, información sobre el nombre del archivo, la dirección de la zona de memoria donde se almacena el fichero, tamaño de buffer. Como dato curioso, se adjunta la definición de la estructura file definida en el fichero estándar. Este es un ejemplo en el cual es una estructura de fichero que sus datos son variables enteras, buffer, flag file, y los punteros char son ptr base. También tiene una información de puntero que es char name to remove y fixing, y se cierra el archivo. El fichero se puede abrir de diversas formas. Esto se especifica con el parámetro modo. Los modos posibles son: se puede añadir una serie de modificadores siguiendo a los modos anteriores. R abre un fichero existente para lectura, crea un fichero nuevo o borra su contenido si exige, y lo abre para escritura. Abre un fichero si no existe, lo crea para escritura. El puntero se sitúa al final de forma que se puede añadir datos sin borrar los datos existentes. Abre el fichero en modo binario, abre el fichero en modo texto y abre el fichero para lectura y escritura. Lectura y escritura en archivos. Para almacenar datos en un archivo es necesario realizar una operación de escritura. De igual forma, para obtener datos hay que efectuar una operación de lectura. En C existen muchas y varias operaciones para leer y escribir en un archivo. Entre ellas tenemos fwrite, fget, fpub, fget, fpub, fscanf y fprintf. Es aconsejable utilizarlas por pareja, es decir, si se escribe con fwrite, se debe leer con fwrite. Lectura y escritura de bloques, fwrite y fwrite. Para leer y escribir en archivos que no sean de texto, las operaciones que se deben utilizar son fwrite y fwrite. El formato de escritura en bloque es el siguiente: fwrite, direct, datos, tamaño datos, número datos y archivo. Escribe tantos datos como indique el número de datos en el archivo, tomando los datos a partir de la dirección del dato. Para calcular el tamaño en bytes de un dato o un tipo de datos, suele utilizar la función sizeof, que es datos, o sizeof, tipo de datos. Por ejemplo, int entero b3, sizeof entre paréntesis i daría lo mismo que sizeof entero. Sizeof b daría 3 veces el resultado de 2, que quiere decir que en la primera parte se está identificando las variables que se van a utilizar en el programa, y en la segunda parte se está imprimiendo el resultado. Cuando queremos manejar caracteres, tenemos la opción lectura y escritura de caracteres, fget y fput, y cadena.
Los formatos de las instrucciones de lectura y escritura de caracteres y cadenas son: carácter leído, le asignamos fget, archivo, fget lee un carácter del archivo, el carácter leído se almacenará en un carácter leído, fput, car, archivo, esto vendría siendo lo que va a leer, fput escribe el carácter car en el archivo, fget cadena leída, num, caracteres, archivo. Lee num caracteres del archivo y los almacena en cadena leída colocándole el carácter de fin de cadena, que sería /0, en la posición num caracteres de la cadena leída. Cuando hablamos de lectura y escritura formateada de texto, hablamos de fscan y fprint. Las instrucciones scan y print, utilizadas normalmente para lecturas y escrituras de teclado y pantalla, tienen sus correspondientes funciones para el mejor manejo, de archivos, fscan y fprint. La única diferencia con las anteriores es la necesidad de dar como primer argumento el archivo en que leemos o escribimos. Por ejemplo, los siguientes pares de instrucciones de lectura y escritura serían compatibles. Si tenemos una variable tipo entero, tenemos también una estructura tipo arreglo con un puntero. Nuestra apertura del archivo sería la siguiente: fscan, con esto vamos a leer o a tomar todos los datos, porcentaje D en caso de ser entero, porcentaje C en caso de ser tipo char o porcentaje S en caso de ser una cadena. Luego vamos a leer con un ampersand la variable, podemos notarlo acá. Después seguido de un fprint, que es lo que le vamos a imprimir al usuario. Tenemos las variables, igualmente vamos a colocar nuestra máscara dependiendo del tipo de datos, si es entero, char o cadena. Seguido vamos a colocar nuestras variables, así sucesivamente. En el recorrido de archivos secuenciales, las lecturas y escrituras de un archivo se realizan en la posición en la que se encuentra el puntero del archivo. Al abrir el archivo, el puntero está antes del primer dato del mismo. Cada vez que se realiza una operación de lectura o escritura, el puntero se mueve hasta apuntar al dato y después lo lee o escribe. Por ejemplo, en un archivo F con dos datos, 0 y 1, al abrir el archivo tendríamos la siguiente situación. Posición del puntero. Puntero R, datos 0 y 1, EO. Si realizamos la operación freeze, ampersand i, sysel, int 1f en la variable i, tendremos almacenado el 0 y la situación después de la lectura será posición del puntero, puntero R, datos 0, 1, EO. Aquí hay un ejemplo. Copiar un archivo de texto en otro. El file tiene un apuntador fin, un apuntador false, un carácter C y X, lanza una condición. If fin igual open, datos sin datos, que sería igual a null. False es igual a fopen, datos source, wt igual a null. If false es igual a null, fclose false. If fin igual a null, fclose fin. Print, error en la apertura de archivo, regresa return 1. C es igual a fget, while C distinto a EO, X es igual a fput, C put. Y X es diferente a C, escribir error de escritura, C es igual a fget. Y ahí termina el pseudo. Acceso directo a los datos cuando se lee un dato de un archivo y después el que está a continuación de él, y así sucesivamente, se dice que se está realizando una lectura secuencial del mismo. Cuando se puede acceder a cualquier dato de un archivo sin tener que pasar por anteriores, se está realizando un acceso directo a los datos. La función que permite situarse en un determinado dato del archivo es fsec, archivo, posición, origen, que coloca el puntero del archivo a tantos bytes del origen como indica posición contado. A partir del origen señalado, los orígenes posibles son sig, set o 0, principio del archivo, sig current o 1, posición actual, sig end o 2, final del archivo,
y fseek devuelve 0 si no ha habido ningún error. En esto se ha tratado todo lo que sería archivo. Gracias. Gracias.